Y bueno, como ya sabemos, durante la semana pasada se llevó a cabo el Talentland, en donde se presentaron los hallazgos del call center 075 que se estuvo pues usando durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, y en este se lograron detectar trastornos o inquietudes como la ansiedad o la ideación suicida entre los jóvenes. Para platicar más ampliamente sobre este tema ya nos acompaña aquí en cabina Julio Villegas Holguín, psicólogo clínico del Instituto Jalisciense de Salud Mental. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias Laura por la invitación y bueno, con un tema importantísimo por el impacto, la trascendencia y sobre todo algunas novedades que nos arrojó la medición de las llamadas a la línea de atención en crisis. La pandemia nos enseñó bastantes cosas y bueno, entre ellas que el cuidado de la salud mental resultó algo prioritario. Así es, y qué bueno que ya estamos pudiendo hablar de este tema como en pasado, sobre todo la crisis que se vivió durante poco más de 2 años, donde se vivieron momentos muy fuertes, y ahora ya se puede hacer el análisis sobre todos los comportamientos que se tuvieron durante este tiempo, porque bueno, además de la salud que todo mundo teníamos el temor de contagiarnos y los síntomas que fuéramos a presentar, creo que la parte más importante y fundamental fue la salud mental, Es el cómo correcto, sobrellevarlo, ¿no? Todo esto. es correcto. Hay que considerar que médicamente hablando, en el aspecto duro de la salud, bueno, es un virus que llegó para quedarse, hay mutaciones. Sin embargo, el gran paso tuvo que ver con las vacunas, el que las personas aprendiéramos a cuidarnos de otra forma y mantener entonces los estilos de vida saludables. Hay, hay quienes no se han enfermado de COVID. Sí, Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no tienen por qué enfermarse. Digo, se buscó la inmunidad de rebaño, que todos o la gran parte de la población lo tuvieran para no saturar los hospitales, en específico en los internamientos, pero no es obligatorio. Entonces, el que una persona se cuide es importantísimo. aquí tenemos un caso de un compañero que nunca, hasta el día de hoy, se ha enfermado, Así es. pero ha tenido todos los cuidados. Claro, y nos advirtieron del aspecto económico, que la otra pandemia iba a ser el problema económico a nivel global, y nos dimos cuenta, hoy en día sufrimos los estragos, nos damos cuenta en bastantes situaciones, hubo una cantidad importante de recortes laborales, aunque Ujú. se dieron muchísimas facilidades en el sector público y privado, pues bastantes negocios cerraron y no han abierto, pequeñitos, medianos, grandes. No fue tan exitosa la modalidad de home office como para siempre, tuvieron que regresar a rentar local, pero sin la cantidad de clientes, pues esto también dificultó las cosas. En el aspecto escolar también hay un impacto que no se había estimado del todo. Recordemos que año y medio hubo una gran cantidad de estudiantes que dejaron las aulas y quedaron con algunos huecos que en algunos casos los pueden cubrir muy bien y en otros tendrán que hacer algo más para ponerse al día en las cosas que dejaron de hacer. Pero sobre todo sabíamos desde el principio, por esta revista prestigiada a nivel internacional de Lancet, que los problemas de salud mental se iban a incrementar de manera significativa por cuestiones semejantes que ya habíamos atravesado. Digo, no una pandemia tan larga, pero situaciones de guerra en donde, por ejemplo, en los subterráneos de la ciudad de Londres, las personas se refugiaban de los bombardeos que sufrían. En la ciudad de Moscú, en Rusia, los subterráneos del metro tienen dos niveles, uno para la población en general y otro para funcionarios de alto nivel, y todo el mundo sabría a dónde ir en situación de guerra. Bueno, en Londres pasaron por el confinamiento voluntario y esto genera problemas de salud mental, en específico de irritabilidad, de ansiedad y de depresión. Sabíamos que se iba a incrementar y entonces se diseñan estrategias en conjunto con todo el sector salud, el aspecto de seguridad, educativo, financiero, para ofrecer un espacio más amplio de atención, en este caso vía telefónica a la población, con una cantidad mucho mayor de operadores que siguen estando disponibles las 24 horas todos los días del año. ¿Cuántas personas fueron atendidas y cómo fue cambiando los motivos por los cuales llamaban? Es decir, previo a la pandemia, ¿cuántas personas atendían y cuáles eran las principales consultas?
durante la pandemia, los primeros días y todo este proceso hasta estar haciendo este resultado? Sí, hasta el 18 de abril venimos funcionando con lo que era lo que es un servicio igual vía telefónica 075, llegaba la llamada a lo que conocemos tradicionalmente como un teléfono y capturábamos los datos. Pero a partir del 19 de abril del 2020 y hasta lo más reciente, podemos decir este mes ya completito de marzo del 2023, notamos un incremento muy significativo. Por ejemplo, en el 2029 y así en el 18, en el 17 hacia atrás, recibíamos un promedio de 8.600 llamadas al año. 8.600. Para el 2020, esto es ya en plena pandemia en Jalisco, se incrementaron a 22.529 llamadas. Un año después, en el 2021, subieron a 24.824 llamadas. Tuvimos periodos de un incremento de cerca del 400%. Para el 2022 disminuyen un poco a 21.869, consideramos porque ya podían ir a la consulta cara a cara, así como este programa, Ujú. ya no hacían todos el uso de la línea de atención en crisis. Sin embargo, pues la disminución es poca de 21.000 y el año pasado 24.000, pues sigue siendo una cantidad importante y en comparación con antes de la pandemia, que eran 8.600, pues el incremento es significativo. Creemos que va a disminuir un poquito más aún en lo que es la atención vía telefónica, pero que el problema de salud mental que se generó durante la pandemia, ahí está y bueno, es importante que lo demos a conocer. ¿Cuáles eran las llamadas o los motivos que había previo a la pandemia y durante la pandemia? Es decir, ah, comentas que se incrementó la depresión, la ansiedad, pero previo a la pandemia, ¿cuáles eran los signos o síntomas que la gente compartía? Previo a la pandemia, el principal motivo de llamada fue la depresión, seguido de problemas de pareja, la ansiedad, y es importante aquí que mencionemos la ansiedad en un tercer sitio, los problemas familiares en un cuarto lugar, trastornos psicóticos, esto es una persona que padece alguna enfermedad mental en donde ve cosas que no existen, escucha cosas que no existen, tiene pensamientos que no concuerdan con la realidad exterior, bueno, le llamamos trastornos psicóticos, ideación suicida, en sexto sitio también es importante detectar este sitio en donde se ubican, para el 2019, problemas de violencia, adicciones, trastornos del sueño y crisis emocionales relacionadas con la enfermedad física. ¿Por qué menciono esto? Porque ya para lo que tenemos en la actualidad medido, la ansiedad es el principal motivo de llamadas. Esto es, escaló 2 sitios. Si antes era la depresión, luego problemas de pareja y en tercer sitio la ansiedad, ya durante la pandemia la ansiedad se coloca como el principal motivo de llamada y no nada más en lo que es la línea de atención en crisis, sino que a nivel global se considera que es uno de los trastornos que más afecta a la población en todas las etapas de la vida. Esto es la enfermedad mental que más hay en el planeta y es fundamental que la detectemos porque entre más rápido la atendamos, pues menos estragos va a causar, la persona va a ser mucho más funcional y va a pasar por lo que se denomina menos años vividos por discapacidad, por ajuste emocional. ¿Qué significa esto? Imagínate que alguien necesita lentes y no sabe, no se da cuenta que necesita lentes para ver bien, entonces va a preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y por ahí en alguna feria de la salud, porque no tiene nada más que hacer, se sienta, le hacen un examen de la vista y ¡puc! Se da cuenta que las hojas de los árboles tienen filamentos, que sus manos tienen algunas arruguitas que no había detectado. Es una gran sorpresa, disfruta su realidad exterior muchísimo, pero todos esos años, esos veintitantos años que no tuvo lente, los vivió con ajuste por discapacidad visual. Bueno, a nivel emociones ocurre lo mismo. Hoy en día en nuestro país una persona, por ejemplo, con depresión puede tardar hasta 15 años en ser atendida por un profesional de la salud. Y de cada 10 personas que padecen depresión, solamente 2 van a atenderse. Y acabamos de decir, y puede ser que tarden hasta 15 años. Las otras 8 personas jamás, ni siquiera van a saber que tienen depresión,
menos van a atenderse. ¿Qué van a hacer? Van a automedicarse, algunos remedios que no van a arreglar mucho, van a abusar de algunas sustancias creyendo que esto les va a quitar la tristeza, van a tener problemas laborales, recordando que la depresión es la principal causa de incapacidad laboral, tal cual, la depresión incapacita a la persona al 100%, van a tener problemas de pareja, de rendimiento sexual, en su productividad, van a perder dinero porque van a producir menos al estar deprimidos, pero van a gastar más en todas estas medidas. O sea, los problemas de salud mental afectan de manera amplísima la vida de las personas. Y como lo comentas, muchas veces no lo consideramos en nuestra vida. Tenemos que hacer una pausa, pero Claro. regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara y te recuerdo que estamos platicando esta mañana con Julio Villegas Holguín, psicólogo clínico del Instituto Jalisciense de Salud Mental, sobre los hallazgos que se realizaron a través del call center durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19. Y una de las cosas que me llamó la atención, Julio, es lo que se comentaba en cuanto a que el uso de las tecnologías, si la gente usaba la tecnología para cosas productivas, bueno, se veían beneficiados, pero sin embargo, si la usaban para perder el tiempo o matar el tiempo, como se dice, era todo lo contrario. ¿Cómo fue esto? Sí, hay un autor en todo este tema de la resiliencia que es para nosotros un gurú, un mentor, alguien que nos enseña bastante, Boris Cyrulnik, se atrevió a decir al principio de la pandemia que la ganadora iba a ser la familia. Eh, la familia funcional, quienes tuvieran esos Ujú. vínculos adecuados de proximidad emocional, de respeto, de reglas claras, de espacios adecuados en casa, y después lo entendimos, ¿no? Con tanto tiempo para quedarnos allá a trabajar, a hacer la tarea, no es la misma altura la mesa del comedor que un mesabancos, que un Ujú. escritorio de oficina. No es la misma altura de una silla adecuada al Así comedor es. que para trabajar. Pero imagínate además, si no estaban en la posición adecuada, la cantidad de personas que había en una casa de ciertos metros cuadrados, que no tampoco son los ideales, y en ocasiones también familias con un solo dispositivo, un solo teléfono que se iba turnando el hijo, el otro hijo, la otra hija, los papás, todos. Entonces fue una situación bastante estresante, esto de aprender a estar en familia. Bueno, no sabíamos, Laura, estar con nosotros mismos tanto tiempo. Resulta que el aburrimiento se convirtió en un Ujú. tema de salud mental. Sabíamos aquel dicho, ¿no? De la ociosidad es la madre de todos los vicios. Secretaría de Cultura y todos los espacios de cultura entraron, y del arte entraron al quite en la pandemia, ofrecieron una cartelera impresionante, los artistas ofreciendo de manera gratuita conciertos, en línea por supuesto. Entonces quienes accedían a estos espacios pues tenían un entretenimiento más adecuado. Podían entonces estar 2 horas con un gran espectáculo gratuito, recorrer museos, realidad virtual, realidad aumentada. Sin embargo, pues regresamos al trabajo, aquello de los 5 días se extendió. Teníamos que producir, teníamos que estar en la escuela, las personas de diferentes edades. Entonces, pues con una alteración del sueño, porque fue otra de las consecuencias de la pandemia, a qué hora nos dormimos, a qué hora nos levantamos. Hay que recordar que hubo personas que traían la pijama durante casi una semana completita, ¿eh? Ujú. Cuando la recomendación era haga la rutina lo más parecida posible a la normalidad. Hay que levantarse, hay que asearse, hay que cambiarse de ropa. Bueno, pues es que esta otra nueva normalidad era quedarse en casa y era como en pijama. Hay que recordar a cuántas personas la sorprendieron en la videollamada con saco, corbata y short, ¿no? Por Ujú. decir una prenda de vestir Entre socialmente otras aceptable, cosas. entre otras cosas. Entonces, quienes tuvieron estos vínculos lo hicieron muy bien. Los que tenían una disciplina familiar, un espacio para hacer las tareas, que respetaban los horarios, les fue bien. Pero quienes usaban los dispositivos para manejar la ansiedad, entonces la privación socioemocional de ya no tener el contacto con los amigos, con las amigas, los y las adolescentes que ya no tenían con quién carcajearse, que les diera el aire, que jugaran básquetbol, un partidito de boli, lo que fuera, correr, brincar, estaban ahí encerrados y esto generó muchísimo estrés, pero también generó ansiedad.
que ni siquiera se daban cuenta que era ansiedad. Muchas chicas, muchos adolescentes y muchas adolescentes debutaron, Laura, en ansiedad durante la pandemia y no tenían síntomas. Otros inclusive tuvieron desafortunadamente su primer ataque de pánico durante la pandemia y no se ve ni qué era eso, solo experimentaban la sensación de muerte inminente, de locura, de desesperación. ¿Qué es entonces lo que hace una persona con ansiedad que no sabe que la tiene? Comer mucho, buscar distractores o sustancias, porque también el consumo de drogas, principalmente alcohol, fue otra de las consecuencias de la pandemia. Y los distractores, pues las redes sociales son espectaculares, imágenes tan agradables, gráficos impresionantes, colores muy intensos, una sonorización de los TikToks, de los videos. Bueno, muchas personas desarrollamos habilidades tecnológicas durante la pandemia. Si era entonces para mejorar las clases, para hacer mejores productos terminales, presentaciones en Canva, en diferentes formatos que les pidieron a los estudiantes, entonces se sentían muy bien. Comenzaron a aplicar GPT Chat para la inteligencia emocional y avanzaron, pero otros era para distraerse, entonces se sorprendían acostándose a las 10, 11 de la noche, tomar el teléfono y empezar a avanzar de una aplicación a otra, a otra, a otra, el TikTok, el Insta, las redes, y les sorprendían 3, 4 o 5 horas distrayéndose de qué, muy probablemente de la ansiedad. Y al otro día había que levantarse, ya tenían alguna clase en línea, por supuesto que no iban a tener energía ni para estar concentrados. Bueno, con decirte que hubo quienes hicieron un GIF de su rostro para que el profe se fuera con la finta, que estaban parpadeando, que estaban moviendo, que estaban supuestamente atentos, ¿no? Pero pues claro que tenían que dormir. ¿Qué pasa? No entendieron la clase, no entendieron la instrucción, al momento de hacer la tarea no tenían ni idea de qué es lo que iban a hacer, otra vez a evadir el Insta, el TikTok, las diferentes redes, y esto como bola de nieve se fue incrementando, lo que se traduce en más ansiedad. De por sí es lo que estaba causando la búsqueda de evadir las cuestiones. Sin embargo, quienes tienen una comunicación adecuada, bueno, hablaron de la importancia de mantener más o menos el hábito de sueño, de apagar el teléfono a cierta hora por disciplina, porque la pantalla, aunque le pongamos el filtro de evitar la luz azul, es luz de día y el cerebro lo interpreta como arriba, kikiriki, canta el gallo y se activa en nuestra actividad cerebral, lo que va a dificultar o va en contra de la higiene del sueño y nos vamos a tardar mucho tiempo en dormirnos profunda y reparadoramente. Entonces hubo quien estaba acostumbrado a cuidarse. Entonces el teléfono, sobre todo por la luz azul, estimula, sí, pero también por esas excelentes historias. Está contraindicado en la higiene del sueño leer en la noche. ¿Recuerdas que nos decían, hay que leer un buen Ujú. libro para conciliar el sueño? Pues resulta que no, porque nos estimula de manera muy impresionante, sobre todo cuando es un excelente autor y nos quedamos con la necesidad de saber qué va a pasar, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Se van a enamorar o no se van a enamorar? Nos quedamos muy estimulados visualmente, imaginariamente y de forma sonora. Entonces, esto va en contra de la higiene del sueño. Repito, quienes saben cuidar, entonces decían, está bien, hasta tal hora por supuesto que entro a las redes, pero escucho un podcast que me ayude a soportar la ansiedad, una aplicación en donde practique algún otro idioma, aprendo algunas recetas en TikTok o hago algo en Instagram, aprendo a cortar vidrio y hacer vitrales. Hubo quienes tuvieron inclusive relaciones amistosas funcionales de mucho cuidado, mucho respeto, sin el riesgo de trata de blancas, de tráfico de sustancias, de fraudes, de ciberfraudes, de cibernoviazgos también fraudulentos, donde les pedían depósito de dinero y luego extorsión con las imágenes. Todo esto también se presentó durante la pandemia. El incremento de la violencia en casa. Digo, quienes aprendieron a cuidarse y usaron, ya sabían, lo repito, quienes ya sabían cuidarse, tener una estructura familiar de cordialidad, de respeto, o ellos mismos, porque pues, muchas personas vivieron solas la pandemia, pero tenían este hábito del autocuidado, entonces ponían un límite al horario de uso de teléfono, de la pantalla, de las series. Quienes no y necesitaban evadir porque ni siquiera sabían que tenían ansiedad, pues entonces que vivan las series, ¿no? Y los supermaratones y al otro día ya los quería ver o ya las quería ver.
El medicamento entonces fue algo que vino a ayudar bastante a las personas como un soporte, pero luego sobre todo aprendiendo a manejar estrés, ansiedad e ideas de depresión. Esto fue clave y muchas personas lograron hacerlo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos.